Ok. Tobias. Perfecto. Hola, muy buenos días a todos acá en la próxima edición de nuestra serie webinar sobre redes inteligentes. Tenemos hoy, digamos, la próxima presentación por parte del IEE en el marco de nuestra cooperación. Y la semana pasada, sí, tuvimos el honor de Maximiliano. Esa presentación yo personalmente tengo pendiente a ver y uso el chance avisar que esas informaciones se suben también en el canal de YouTube del IEE, así para la gente que hoy participan y no lo han visto como yo en la semana pasada, van a tener el chance de ver esta edición y las otras también en ese canal. Eso adelantando. Y hoy, bueno, voy a dar una muy gran bienvenida a Gustavo Barón. Es parte del equipo del Instituto de Energía Eléctrica y San Juan CONICET. Y hoy nos va a presentar el proyecto que tengan en el instituto sobre la red inteligente en Caucete, ¿no? Y también nos cuenta un poco en general del trabajo de su laboratorio de redes inteligentes del IEE. Así, bueno, un gran saludo, Gustavo, un gusto y adelante, por favor. Gracias, Tobías. Buenos días a todos, buenas tardes, si hay alguno que no esté en horario, digamos, nuestro, como el caso de Tobías. Pero nada, agradecer la presentación y un poco el objetivo mío hoy es ese que acaba de decir Tobías. Queremos mostrarles una red piloto que nosotros hemos desarrollado en una ciudad acá cercana, que es la ciudad de Caucete. Así que, bueno, para entrar en tema, días atrás, una de las primeras presentaciones que hicimos por parte del instituto en esta serie de webinars, nosotros les presentamos nuestro instituto. Es un instituto que ya tiene 50 años de haberse sido creado. Es un instituto de doble dependencia que depende de la Universidad de San Juan y del CONICET. Sin ir mucho más en eso, porque como les digo, ya fue presentado el instituto días atrás, simplemente les vamos a recordar que tenemos tres pilares fundamentales o tres dimensiones, como nos gusta decir a nosotros. Esas dimensiones son la formación de recursos humanos, que es nuestra pata, yo diría, fundamental o principal, dado a que estamos o nos creamos en el contexto de una universidad. En ese contexto, nosotros somos los encargados o participamos activamente en lo que es la formación de los ingenieros en ingeniería eléctrica, que este año pasa a llamarse en energía eléctrica realmente. Es la carrera de grado, pero además tenemos un programa de posgrado que realmente es muy atractivo, el cual es muy activo y que ha dado muy buenos frutos en los últimos años, con una carrera de doctorado y dos maestrías, una de ellas de carácter binacional. Además de esa dimensión, nosotros también nos dedicamos mucho a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, y nuestra tercer pata, acompañada a estas dos primeras, es casualmente la transferencia de tecnología al medio. En este contexto es que el Instituto, en su plan estratégico 2015-2018, estableció la necesidad de tener una línea de investigación sobre el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes de distribución. La realidad es que veníamos algunos grupos trabajando en cosas aisladas que tienen que ver con las redes eléctricas de distribución inteligentes y que en este momento o en ese contexto dijimos, bueno, no, tenemos que desarrollar una línea donde aunamos todos estos esfuerzos y empecemos a trabajar más en conjunto. Yo creo que eso fue porque claramente es una tecnología o una impronta que se nos ha venido encima con todo este nuevo paradigma que hay en las redes de incorporar una gran cantidad de equipos electrónicos, equipos más inteligentes, que hacen a las redes funcionar de una manera un poco diferente. El objetivo principal que nosotros tuvimos a plantearnos esta línea de investigación fue casualmente que nos diera ese soporte, ese know-how que nos hacía falta para poder fortalecer nuestros pilares en cuanto a la transferencia tecnológica y en cuanto a la investigación en este sentido. Es así que empezamos a ver cómo organizábamos esto
y empezamos a charlar con las empresas distribuidoras, principalmente las dos empresas distribuidoras que tenemos acá en la provincia de San Juan, donde está el Instituto de Energía Eléctrica, y nos encontramos con una oportunidad muy interesante que era una pequeña distribuidora a 30 kilómetros de nuestra sede o el edificio principal del instituto, que además fue muy fácil llegar a ellos porque gran parte del personal que tenía esa empresa, incluido el presidente de la empresa, había sido formado internamente acá en el instituto. Entonces eso nos dio el pie, digamos, como para tratar de llevar adelante este proyecto y llegamos con ellos a un entendimiento donde nos pusimos como objetivo transformar la red inteligente de distribución Caucete en una red más inteligente. Esto abarcaba algunos aspectos muy generales que después hemos ido puliendo y que les vamos a contar ahora qué avance tenemos en cada uno de ellos, pero básicamente dijimos, bueno, hay que instalar algo de generación solar fotovoltaica distribuida, hay que ver algún esquema avanzado de medición y hay que empezar a ver estos conceptos nuevos de almacenamiento de energía y de generación distribuida, cómo empiezan a hacer funcionar las redes de otra manera. En ese contexto llegamos a este entendimiento que yo les decía, y como para que tengan ustedes dimensión de qué hablamos cuando yo hablo de la red de distribución de DEXA o de Caucete, DEXA es el nombre de la distribuidora, es una pequeña empresa con 11.000 usuarios que está ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad capital de San Juan, donde está el edificio del IE. La realidad es que si ustedes aprecian ahí en el mapa van a ver que lo que yo estoy marcando eh, a ver, creo que ahí están viendo. Permítanme, voy a poner un puntero, así es un poco más. Bueno, ahí. Digamos, lo que yo estoy marcando es lo que llamamos San Juan o Gran San Juan, que incluye la capital de San Juan y lo que es el Gran San Juan. Es una red de distribución muy importante, algo de, bueno, muy importante, de mediano tamaño, aproximadamente unos 300.000 a 350.000 usuarios, mientras que DEXA, ubicada a 30 kilómetros, como les dije recién, solamente tiene 11.000 usuarios. Pero si ustedes ven la superficie que cubre la red de distribución de DEXA, y de hecho acá no la estoy mostrando entera porque a partir del punto ese que estoy marcando nace un alimentador que tiene algo de 50 a 60 kilómetros más, pero si ustedes ven, como les decía, la superficie que cubre la red de distribución de DEXA es casi igual o mayor que la superficie que cubre la otra gran empresa distribuidora que tenemos en San Juan. Esto hace que DEXA para nosotros sea muy atractivo desde el punto de vista funcional, porque si bien tiene un núcleo urbano con alrededor de unos 5.000 usuarios, el resto de los usuarios se encuentran distribuidos en un área importante, la mayoría son de carácter rural, pero tiene una red donde hay una gran cantidad de líneas, o con líneas muy extensas, con un alimentador, como les decía recién, que tiene alrededor de 50, 60 kilómetros, lo cual nos planteaba ciertos desafíos que por ahí no son tan comunes de encontrar en la mayoría de las redes. En ese sentido, fue que nos enfocamos mucho en DEXA, como les dije, llegamos a un muy buen entendimiento con ellos y llegamos a hacer este convenio de trabajo. Nos planteamos en ese momento un roadmap o un camino a seguir para ver cómo hacíamos a esta red más inteligente. Es una red, con todo el buen sentido de la palabra, lo voy a decir, es una red precaria en comparación con otras redes de distribución, típico de una empresa pequeña y de esas dimensiones que yo estaba hablando recién. Precaria en el sentido de que no tiene gran cantidad de energía, perdón, de líneas subterráneas, por ejemplo. La mayoría de las líneas son de tipo tradicionales, aéreas. No tiene una gran cantidad de automatización, tiene pocos reconectadores, pero que más allá de eso era una red que estaba o que está realmente, en un muy buen estado, digamos. Son líneas prolijas, bien hechas, bien construidas. O sea que nos planteaba, como les digo, una red bastante modelo que a nosotros nos servía para esta plataforma de prueba. Como les decía, este roadmap, el primer punto que creímos importante para poder vincularnos con la red era tener una posibilidad de medición con recolección remota de la información. Esto es porque claramente nosotros creemos que tener observabilidad sobre la red es el punto principal. Por otro lado, esto nos iba a dar una fuente de información a nosotros
muy importante, donde realmente íbamos a poder colectar datos que nos iban a servir nosotros para nuestro propósito fundamental en este proyecto, que era básicamente tener una plataforma de prueba donde nosotros pudiésemos probar ciertas técnicas, ciertas metodologías para ver cómo la red la podíamos hacer cada vez más eficiente y con mejor calidad de servicio de suministro. Entonces, nuestro primer punto, sí o sí, fue instalar un sistema de medición inteligente, lo que llamamos AMI o infraestructura de medición automática, y además sumar a esta red no solamente estos medidores que íbamos a poner en la puerta de cada uno de los usuarios o de una gran cantidad de usuarios, sino también sumarle cualquier otra medición disponible que tuviésemos la posibilidad de sumarla de manera remota y sistemática. El segundo punto era la instalación de generación solar distribuida. Ahí nos apoyamos en algunos proyectos que el instituto ya llevaba desde el 2014. En realidad ya estaban algunos generadores solares instalados en algunos usuarios de tipo residencial. Eh, Además, nosotros agregamos un par de instalaciones más, pero era el otro punto importante, o sea, tener generación solar distribuida hace que la red realmente se empiece a comportar de otra manera. Hay flujos de potencia que pueden circular incluso en el sentido contrario a como lo hacían tradicionalmente, pero además de esto, nos interesaba analizar cuál era la eficiencia, cuál era el comportamiento de los recursos de tipo solar instalados en una red real y cómo eso afectaba a los usuarios en su comportamiento en cuanto a los consumos y además en cuanto a la faceta económica. En ese momento que nosotros empezamos con esto, San Juan aún no se había adherido a la Ley Federal de Generación Distribuida, o sea, la Ley Nacional de Generación Distribuida, y en ese punto para nosotros tuvimos que llegar incluso a un entendimiento con los propios usuarios para poder tener esta generación en sus casas en un contexto que fuese seguro y en un contexto que fuese legal. Así que realmente todo esto llevó una interacción con los usuarios para poder hacerlo. El tercer punto que nos propusimos fue incrementar en lo que se pudiese la automatización y la protección inteligente de la red. Este punto ha sido por ahí el que más nos ha costado avanzar eh, y que ya voy a un poco, como les decía, mostrar en dónde estamos en cada uno de estos puntos, pero este punto sin duda es el que nos ha presentado una mayor cantidad de desafíos. Aquí empezamos a incorporar no solamente los aparatos de protección, sino las comunicaciones y herramientas de análisis y gestión que escapan un poco a lo primero que nosotros decíamos. O sea, por ejemplo, los sistemas de comunicación son súper importantes para una red eléctrica inteligente, pero escapa al manejo que nosotros tenemos, que somos todos más del área eléctrica. Así que ha sido un gran desafío poder manejarse en este tercer contexto que nos decía. Por último, como les decía, el punto más importante para nosotros era implementar metodologías o herramientas de análisis, aplicaciones de software, que realmente le brindasen mejor capacidad de manejo de la red, tanto a la distribuidora, pero también empezamos a incluir los usuarios. Claramente, los usuarios en una red eléctrica inteligente dejan de ser usuarios, sino que pasan a ser realmente prosumidores, que es el término que se usa comúnmente para ellos, y prosumidores en el sentido de que ya pueden generar energía, pueden producir energía, pero además nosotros también lo vemos como que son productores de información. O sea, los usuarios no solamente inyectan energía al sistema, sino que generan una cantidad de información que para nosotros era relevante en el tipo de proyecto que queríamos llevar adelante. Por un lado, entonces, este cuarto punto, como les decía, era muy importante porque nos brindaba esa información y conectado esto a la red de Caucete, nos brindaba una plataforma de prueba para que cualquier investigación de nosotros pudiese ser probada en una red real. Así que realmente este es el punto fuerte que como nosotros de la academia o como instituto necesitábamos y es un poco en el que hemos más avanzado a lo largo del tiempo. Para ponerlos en contexto de cuánto hemos avanzado en cada uno de estos frentes, les voy a decir que ahora, por ejemplo, nuestra red de medición inteligente tiene aproximadamente unos 1000 usuarios. Ahí pueden ver que dice 752, pero casualmente en el párrafo siguiente dice que se estaban por incorporar unos 280 medidores. Bueno, esos ya han sido incorporados hace un par de semanas atrás.
se ha inaugurado un complejo habitacional que todos han sido equipados con este tipo de medidores y ya se ha sumado, así que estamos ahora sin problemas superando los 1000 medidores. Y de hecho, estamos en constante esfuerzo para incrementar esto. Para poder hacer esto, inicialmente nosotros empezamos a tratar de hacer convenios con las empresas que producían este tipo de medidores en Argentina y con empresas internacionales que tenían representación en Argentina. De hecho, si ustedes ven en la esquina superior derecha, van a ver que aparece la empresa Discar, la empresa SMC Energy y la empresa Circutor. Son tres empresas que nos brindaron una llegada muy importante y la verdad que yo las estoy nombrando no en el sentido de hacerles publicidad a estas empresas, sino en el sentido de decir, han colaborado con nosotros y han aportado al proyecto, porque nos dieron la posibilidad, primero, de brindarnos equipamiento a un costo muy razonable para que nosotros pudiéramos hacer estas inversiones iniciales. Son inversiones iniciales que se llevaron a cabo con el esfuerzo de proyectos de investigación y de financiamientos que venían a través de las líneas de investigación y que además, por supuesto, DEXA, como empresa distribuidora, también hizo un gran esfuerzo y aportó parte de estos medidores, pero principalmente fue porque estas empresas también conseguimos que nos brindasen medidores a costos reducidos. Pero además de esta posibilidad económica, también empezamos a tener un entendimiento muy técnico con ellos y de hecho hemos interactuado con algunas de ellas al punto que hemos podido influenciar o recomendar o generar pautas de cómo los equipos deberían ser modificados o adaptados para prestar un mejor servicio a lo que es una red eléctrica de medición, pero una red inteligente de medición. Para ponerlos en contexto, yo les diría que todas estas empresas habían desarrollado sus propias metodologías, algunas como Circutor a nivel internacional con muy buenos resultados, pero que todas fueron muy desarrolladas y muy pensadas inicialmente para solamente poner un medidor en la puerta de una casa y recolectar un valor de energía al mes para poder hacer la facturación necesaria desde el punto de vista comercial. Cuando nosotros empezamos a interrogar estos equipos con frecuencias mucho más altas de interrogación, 5 minutos, 10, 15 minutos, la verdad que nos encontramos con ciertos problemas de respuesta de los equipos en sí mismo y de respuesta de los sistemas de comunicación. Caucete, si bien yo les decía, tiene una red eléctrica que para nosotros es muy interesante porque es muy prolija, muy modelo, pero la verdad es que lo que es comunicaciones no está tan bien desarrollado como lo puede estar el Gran San Juan. Entonces, en ese sentido, las comunicaciones volvieron a representar acá un desafío y tratamos de integrar, porque era otro de nuestros objetivos, distintas tecnologías de medición en sí no, pero sí de la comunicación del equipo con nuestro laboratorio, nuestro centro de recolección de datos. En ese sentido, experimentamos con lo que es el PLC, que es la comunicación del medidor con un concentrador a través de la propia línea eléctrica. En esto, la verdad que el espectro es amplísimo, todavía no hay una reglamentación adaptada o aceptada por todos los fabricantes, y si bien hay incluso alianzas y esfuerzos de los propios fabricantes que se han unido para generar un estándar al respecto, la verdad que todavía eso no está totalmente cerrado. Por otro lado, la propia IEC a nivel internacional ha sacado algunos estándares que también están siendo aceptados, pero que por ahí no se están llevando tan bien con las alianzas o los grupos estos de empresas que fabrican o que definen estos protocolos de comunicación. Desde el concentrador hacia arriba hemos experimentado con la tecnología GSM a través de telefonía celular y también hemos hecho con alguna conexión directa a través de fibra óptica. Después tenemos otro conjunto de medidores que está cada uno de ellos con un chip de celular y transmitiendo de manera GSM. Esto lo implementamos en los usuarios T2 que fueron medidos en su totalidad, no así los T1 ni los usuarios de menor porte, digamos. Y también tenemos algunos elementos que hemos puesto en la red que son como módulos de comunicación capaces de comunicarse con los medidores de energía estándar instalados y que estos módulos recolectan esa información y nos la transmiten vía GSM hasta nuestro centro de recolección de datos. O sea que, ¿cuál fue nuestro objetivo principal? Interactuar con distintas tecnologías, con distintas marcas, para poder hacer lo que se denomina un MDC
multimarca, es decir, un MDC que sea capaz de comunicarse con cualquiera de los dispositivos y los distintos protocolos de comunicación, siendo todo esto transparente tanto para la distribuidora como para el usuario. Parte de eso lo hemos logrado y no solamente, como les decía, lo hemos logrado, sino que nos ha dado el know-how necesario para poder participar a nivel nacional. Hemos llevado adelante, por ejemplo, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual un poco determina las pautas de cómo deben ser las redes de medición inteligente en Argentina. Por supuesto que esto es un proyecto de investigación y ha sido presentado por el BID al gobierno argentino, pero obviamente todavía falta mucho para que esto llegue a ser realmente una reglamentación, una resolución. En cuanto a la generación fotovoltaica, tenemos tres instalaciones residenciales entre los 1600 y los 2600 watt pico. Tenemos un generador fotovoltaico en el techo de la propia distribuidora y un generador fotovoltaico en lo que es la estación de ómnibus, o la estación de buses en la ciudad de Caucete. Ahí todos los que son los parasoles para el estacionamiento de los vehículos tienen una cantidad de paneles asociados a un inversor. Todas estas instalaciones están conectadas, el propio inversor nos está informando en su momento cuál es la energía que está generando y cuáles son las curvas que está siguiendo a lo largo de las 24 horas. Volvemos acá a tener el problema de las comunicaciones y esto nos ha llevado a que no todos los datos pueden ser recolectados, siempre hay una pérdida de datos eh, y siempre hay que trabajar esos datos para que sean útiles para nuestros propósitos. Por último, también tenemos una instalación que está totalmente desarrollada con el objetivo de hacer bombeo de agua a través de energía solar. Acá es una instalación un poco más grande, de 17 kilowatts, que tiene adosado una bomba de agua de 15 HP. Cualquiera que hizo la cuentita sabe que con una instalación solar de esa potencia no podemos hacer arrancar ese motor o esa bomba de agua que yo acabo de mencionar. Pero eso claramente eh, pone de manifiesto la hermandad que tiene que haber entre estos sistemas de generación distribuida y la red eléctrica tradicional. Claramente la bomba arranca suministrándose desde la red eléctrica tradicional y lo que hace la energía solar en ese caso es vender energía a la red para recuperar parte del gasto de la bomba. Incluso hemos llegado a evaluar los horarios de trabajo de la bomba, los horarios de trabajo de la generación, y de esa manera llegar a encontrar articulaciones de decir, bueno, conviene que se riegue en tal hora y no en tal otra, teniendo en cuenta algunas variables exógenas como son la temperatura, la evaporación del agua. En cuanto a la automatización de la red, yo les dije, es el punto por ahí que menos hemos podido avanzar. Hay 7 reconectadores instalados en la red de Caucete, con 5 puntos más de medición en las cabeceras de los 5 alimentadores que tiene esta red. Y de ahí estamos recolectando información, ya llevamos desde el año 2018 en adelante recolectando información de estos puntos de medición. Y hemos hecho algunos ensayos en cuanto a la comunicación con los reconectadores de manera inalámbrica, es decir, a través de radiofrecuencia. La verdad que la experiencia no ha sido del todo buena o terminamos usando equipos que son extremadamente caros y confiables porque este punto en particular de la automatización de la red tiene, digamos, un halo de seguridad muy importante, ya que no puede ser de ninguna manera intervenido ni hackeado de ninguna manera porque se podría intervenir directamente sobre el suministro de los usuarios. Pasa lo mismo con la red AMI. Cualquiera que tuviese acceso a la red AMI podría cortarle el suministro a un usuario. Lo que pasa es que acá, si trabajamos sobre la red de distribución primaria o la red de media tensión, las cosas tienen consecuencias siempre muchísimo más grandes. Alguien que pudiese ingresar del exterior y abrir un reconectador dejaría muchísimos más usuarios fuera de servicio. Así que esto de las comunicaciones no es menor y hemos un poco ya abandonado la idea de hacerlo por radiofrecuencia y estamos ya tirando fibras ópticas propietarias de la distribuidora para poder llegar a cada uno de los reconectadores. En contexto, esto es un poco la red con todo lo que yo vengo comentando. Lo que sí aparece acá un poco más marcado es lo que nosotros llamamos LARRI. LARRI no es más que las siglas de Laboratorio de Análisis y Simulación de Redes Eléctricas Inteligentes o de Redes Inteligentes.
Es básicamente un data center que hemos montado acá en nuestro instituto y es donde se recolecta toda la información que yo vengo conversando hasta ahora. Esa información se recolecta, se generan bases de datos y es información que queda disponible para nuestras investigaciones y nuestros proyectos que estamos llevando adelante. En este gráfico hay un poco más de información sobre lo que es este data center. Básicamente hemos puesto ahí los distintos iconos que pertenecen a las tecnologías que estamos usando y lo hemos hecho con el propósito de mostrarles que tenemos una filosofía de utilizar herramientas libres. Esto es por una filosofía académica que nosotros llevamos adelante. Todos nuestros desarrollos están basados en Python y en bases de datos de tipo Postgres o MySQL que son de libre uso, y tenemos aplicaciones que hemos desarrollado bajo ciertas políticas de desarrollo que también son de libre disposición. Todos nuestros desarrollos pueden ser bajados de un source y pueden ser utilizados por cualquiera de los usuarios o de las empresas distribuidoras en sí mismas. Por otro lado, debo decir, nosotros en realidad tenemos esta pata importante en nuestro instituto de hacer transferencia de tecnología y cobramos por eso, por lo cual, ¿dónde aportamos nosotros acá? En la venta de servicios asociados. Si bien hay herramientas que ya podrían usar la distribuidora de Caucete, a la cual obviamente no le cobramos, pero podrían usar las otras distribuidoras, la verdad es que nosotros aportamos bastante en desarrollar nuevas herramientas o nuevos módulos de software para la herramienta ya desarrollada, o bien en lo que se denomina la instanciación, es decir, cargar las redes en nuestras herramientas y poder ponerle a disposición a las distribuidoras una herramienta que ya sea útil con la red propia que tiene cada uno de ellos. Si ustedes miran un poquito más, van a ver que hay una base de datos bajo el gestor de Cassandra, es una base de datos de Big Data, una base de datos no relacional que almacena, o mejor dicho, es un repositorio de datos en el cual todos los datos que estamos recolectando de la red van a parar ahí, pero esa red en realidad o esa base de datos no es tan útil para nuestros propósitos. Entonces hay un servidor que está siempre trabajando sobre esa base de datos y está tomando información, haciéndola consistente, completando incluso información faltante y armando una base de datos de tipo relacional en Postgres, que realmente es la base de datos de trabajo que nosotros tenemos para nuestras herramientas. Lo mismo, si ven acá debajo, van a ver una serie de herramientas como Python, Node-RED, QGIS, OpenDCS o incluso un servidor web de tipo Apache, que son un montón de aplicativos, todos servicios de tipo open source que nos ayudan a nosotros a desarrollar o nos dan las plataformas para desarrollar o poner a disposición nuestros desarrollos. Tenemos un proyecto madre, un proyecto general, que es lo que denominamos el sistema OpenRail. Este proyecto es como un sistema integral de gestión y optimización de las redes eléctricas inteligentes o de distribución inteligente, que va a servir, por ejemplo, como primer cliente nuestro va a ser obviamente DEXA, pero que de alguna manera le va a dar un conjunto de herramientas y facilidades de DEXA, tanto para la gestión, mantenimiento y operación de su red. En este esquema hay un núcleo central que está basado en estas herramientas open source que hablaba recién. Acá tenemos Python y acá tenemos Postgres, que tiene incrustado o que tiene como filosofía también de trabajo lo que es el modelo SYN. El modelo SYN es un modelo de intercambio de información que nos va a permitir o que nos está permitiendo interactuar no solamente con nuestras propias aplicaciones, sino interactuar con aplicaciones de terceros. El modelo SYN es una normativa de la IEC que, como les digo, define un modelo de intercambio de información y que básicamente si las aplicaciones a nivel mundial y comercial incluso respetan este modelo, sin problema podríamos intercambiar y trabajar con datos entre nuestro sistema y el sistema de esto. Todos los productos comerciales muy difundidos en el mundo, como Dixilent, como TAP 4, como todos los software de cálculo eléctrico que hay, ya están adoptando poco a poco el modelo SIM. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos esa capacidad para poder interactuar con esas herramientas. Esto que están viendo acá en realidad no está totalmente desarrollado, es nuestro proyecto madre, como les dije recién, pero alrededor de este núcleo que sí más o menos lo tenemos desarrollado,
hemos empezado a generar distintas herramientas, como por ejemplo una interfaz basada en QGIS. Nuestro motor de cálculo es el software de cálculo desarrollado por el EPRI, también disponible de forma gratuita, que es OpenDCS. Lo que nosotros englobamos en servicio son básicamente nuestras aplicaciones, nuestros módulos y metodologías de cálculo para resolver distintas cosas claves que hay a lo largo de la operación y mantenimiento de una red. Una pata importante que es la infraestructura de medición inteligente, AMI. Eso no solamente tiene la función de tener la conexión con el campo, digamos, con la red eléctrica real y recolectar la información para ir formando estas bases de datos que yo dije recién, sino que también tiene las posibilidades de brindar información a la distribuidora y a los usuarios. O sea que hay aplicaciones que ya les voy a mostrar específicamente desarrolladas sobre este módulo para poder brindar esta información y poder interactuar con los actores principales, que ya, como les dije, no solamente la distribuidora, sino es la distribuidora de los usuarios y eventualmente nosotros desde la academia. Lo mismo estamos pensando, y hay algo ya desarrollado en lo que es un SCADA, que esto sería directamente para poder interactuar con los elementos de automatización de la red. Tenemos herramientas externas, como yo dije recién, comunicadas a través del modelo SYN con nosotros y eventualmente una serie de herramientas adicionales que han ido surgiendo con la propia necesidad. Por ejemplo, un buen software de registro de los cortes o de las llamadas de los usuarios para registrar cortes de servicio es algo importante y que en un primer momento nosotros pensábamos que lo íbamos a tomar desde la información que ya manejaba DEXA. La verdad que nos ha sido más interesante pensar en un desarrollo nuevo para poder cubrir ciertas funciones complementarias o adicionales, como le decía recién. Les muestro ahora un poquito algunos de los desarrollos que tenemos. Esta es la interfaz, es una interfaz desarrollada en base a QGIS. Es una interfaz que donde nos ha permitido cargar la red eléctrica y empezar a calcular flujo de carga, cortocircuito, todo lo que en realidad OpenDCS puede hacer, lo podemos hacer desde nuestra interfaz. Es una interfaz que principalmente nos está permitiendo la edición, o sea, el corte, el pegado, la modificación de parámetros, la inserción de nuevos componentes, la eliminación de componentes existentes. Es decir, nos está permitiendo trabajar sobre la red para mantener siempre la base de datos, tanto eléctrica como comercial, aunque acá la parte comercial no está todavía vinculada, pero sí la parte eléctrica, mantenerla, como decía, actualizada. Algunas características así muy simples de esta interfaz, pero que han sido de importante logro para nosotros, es que transformamos un dibujo, un CAD que tenía la empresa distribuidora, pero que era simplemente, como dije recién, un dibujo, no había conexiones eléctricas entre los elementos. Bueno, partiendo de ese CAD hemos logrado, mediante metodologías que nosotros hemos desarrollado, en base, por ejemplo, a la cercanía de donde terminaba el extremo del dibujo de la línea con el extremo o el borne de conexión de un transformador que estaba dibujado ahí cerca. Bueno, metodologías que van analizando esto, hemos logrado convertir ese dibujo en un verdadero GIS eléctrico, o sea, una red que tiene conexiones eléctricas en sí. En esta interfaz, si yo ahora pudiese tomar cualquiera de los nodos, yo me muevo los nodos y todos los elementos que están vinculados eléctricamente a ese nodo se mueven junto con ese nodo. Cualquier línea va a cambiar su longitud, va a cambiar sus parámetros, va a cambiar lo que sea necesario cambiar si yo le muevo uno de sus extremos. Entonces, en ese sentido, como les digo, hemos terminado con una interfaz eléctrica basada o georreferenciada que nos permite no solamente facilitarle a DEXA la operación y la visualización de los problemas, sino que también si realizamos cálculos, ya sean, como les dije, de flujo o cortocircuito, podemos volcar sobre esta misma pantalla la información de resultado y de esa manera, por ejemplo, ver todas las corrientes que están circulando por las distintas líneas o ver las tensiones que vemos en cada uno de los nodos o ir sobre un usuario particular y poder llegar a levantar información del medidor inteligente que tiene puesto en la puerta. En cuanto a lo que es el SCADA o el módulo SCADA que yo les mostraba recién dentro de este proyecto OpenRay, también estamos trabajando con un SCADA después de haber pasado un largo análisis de las diferentes SCADAs que podíamos utilizar, también SCADAs open source. Este es un módulo
que realmente nosotros estamos integrando en nuestra herramienta, no lo hemos desarrollado, a diferencia del resto que yo les estoy mostrando, este es el único que no hemos desarrollado, pero sí que estamos modificando, porque es un proyecto abierto, para poder integrarlo. De hecho, este GIS, que es BR, sería el desarrollador, en realidad es un SCADA que ni siquiera es de tipo eléctrico y nosotros lo estamos modificando para poder hacerlo eléctrico o para poder adaptarlo a las necesidades eléctricas que nosotros tenemos. Básicamente lo que están viendo ahí es el unifilar y ya hay posibilidad de interactuar con estos botones rojos que no son más que los reconectadores principales. De hecho, acá están viendo solamente 5 porque los otros 2 están en un lugar bastante remoto de la red de Caucete, como a 30 o 50 kilómetros más lejos de su epicentro, donde está DEXA. Y por lo tanto todavía no tenemos acceso ahí, pero acá hay 5 reconectadores, los cuales uno lo hemos probado conectado, los otros de manera simulada hemos visto que se pueden operar desde este SCADA. Para poder trabajar junto con los usuarios, hemos desarrollado una herramienta que se llama Mi Consumo Web. No es más que parte de un MDC. O sea, el MDC es una sigla muy asociada a lo que es la recolección de datos o el motor de recolección de datos de mediciones de los propios medidores de los usuarios para con la base de datos. Bueno, pero además acá nosotros hemos desarrollado una interfaz, además de haber desarrollado el MDC, una interfaz que los usuarios se pueden conectar a través de su password y sus credenciales y poder ver, por ejemplo, como ven acá, el consumo del mes en curso, el consumo del mes anterior, el consumo del mismo mes en curso pero del año pasado, el estimado a final del mes en curso, lo mismo en términos de potencia, incluso pueden ver los consumos a lo largo del día con una información de un valor cada hora. También podemos ver los consumos a lo largo del último mes, o perdón, del último año y compararlo con otros años para ver en realidad cuáles son las características de consumo de cada uno de ellos. Esto en realidad ha sido acompañado junto con talleres que nosotros hemos hecho con los usuarios, donde les hemos mostrado esta herramienta, les hemos mostrado cómo se usa y hemos hecho encuestas con ellos que nos han reflejado cuáles son sus hábitos de consumo. Sumando todo esto, más la ayuda de otras disciplinas, como es el arte de la comunicación y el arte del marketing, hemos logrado empezar a interactuar y sumar los usuarios a nuestro proyecto. Yo les cuento una pequeña anécdota en su momento que era los usuarios los tratábamos como cargas y lo primero que nos hicieron cambiar la gente de comunicación es que los usuarios no son cargas en el sentido de sistema eléctrico, estoy hablando, pero ellos no lo veían en ese sentido, sino que los usuarios son actores fundamentales de las redes eléctricas inteligentes. Entonces, en ese sentido, como le digo, hasta una disciplina social es lo que hemos tenido junto con los usuarios. Esto mismo también lo hemos reflejado en una aplicación para celular. La información que está dando esta aplicación básicamente es la misma que veíamos recién, nada más que ahora lo tenemos en una app para usuarios que también pueden disponer los usuarios que tienen el medidor instalado y que pueden revisar sus consumos y sus proyecciones hacia final del mes. Si ya entramos un poco más en lo que es el grupo de investigación, se han desarrollado algunas herramientas bastante específicas como esta que ven acá. Los nombres son todos medios parecidos. OpenTC AMI es una herramienta que permite la estimación de curvas típicas de demanda a partir de las mediciones o de esa base de datos que yo les decía que hemos formado. A ver, tradicionalmente, ¿cómo se caracteriza un usuario en su consumo de tipo residencial, o comercial o industrial? Se hacen campañas de medición estadísticamente diseñadas para que sean válidas y a través de la recolección de datos por un muestreo se llega a obtener curvas que caracterizan las formas o las actitudes de consumo de cada tipo de usuario. Bueno, nos ha pasado porque es una actividad que nosotros brindamos frecuentemente para las distribuidoras, para los entes de control, y nos ha pasado que en los últimos años veníamos viendo que se diseñaba estadísticamente la campaña, se instalaban los equipos, pero los equipos que se instalaban ya eran de características inteligentes, en el sentido de que se podían recolectar los datos de manera remota y se podían almacenar datos con una frecuencia mucho mayor en los propios instrumentos.
En ese sentido nos dimos cuenta que hay un paradigma que está cambiando. Yo creo que en algún momento, si se diseña estadísticamente una campaña, se instalan los equipos y los equipos ya se dejan en el sistema, claramente esa información puede seguir siendo usada mientras esa muestra sea representativa. Eventualmente, desde el punto de vista estadístico, habrá que incrementar la cantidad de equipos en el tiempo, habrá que por ahí poner equipos en otros puntos que no fueron inicialmente seleccionados, pero eventualmente también teniendo una cantidad de equipos instalados permanentemente en las redes, podemos generar curvas no cada 4 o 5 años como se hacía antes, o en realidad hasta cada 8 años se ha estado haciendo, para las revisiones tarifarias, sino que simplemente podríamos tener una herramienta como la que hemos desarrollado nosotros, que se nutre permanentemente de información y nos está dando una curva online que caracteriza al consumo del usuario. Bueno, esta herramienta particularmente hace esto. Desarrollando esa herramienta y tratando de formar nuestras bases de datos para poder darle de comer a esa herramienta, nos encontramos con faltantes de datos. Y esto es propio de las redes de medición inteligentes. O sea, los equipos por ahí fallan, las comunicaciones fallan. La realidad es que empezamos a encontrarnos que había problemas de consistencia de información, porque la información por ahí también llega con errores. Entonces empezamos a ver un montón de metodologías para poder completar la base de datos que teníamos a disposición. Ahí yo les dije al principio, tenemos una base de datos no relacional donde vamos acumulando, simplemente haciendo un repositorio de toda la información, pero después a partir de esa base de datos construimos una base de datos pobre relacional con la información ya más coherente, filtrada, limpia y disponible para los desarrollos. Bueno, ese tipo de herramientas son las que hace esto, donde toma la información que viene de campo, la completa, la hace coherente, consistente y la vuelca en esa base de datos relacional. Un poco más profundo, ya vamos con herramientas como esta, OpenPI DLF, que es una herramienta que hace pronóstico de demanda considerando generación solar distribuida. Es una herramienta que se basa mucho en inteligencia artificial y en lo que es grandes volúmenes de información. Permite tomar la información que estamos midiendo de campo y hacer un pronóstico de cuál va a ser la demanda en cada uno de los usuarios. ¿Sí? Esto es muy interesante porque, como les decía recién, tenemos curvas que nos caracterizan los usuarios, pero además, día a día, nosotros podemos empezar a evaluar cómo estos usuarios van a demandar en el corto plazo la energía. Esto se hace tradicionalmente en las redes. Lo que nosotros hemos incorporado acá es el uso de inteligencia artificial y el uso de generación distribuida. Entonces, en ese caso, por ahí los usuarios ya no solamente dependen de lo que necesitan como energía para suministrarse, que antes tomaban de la red, sino que también depende de algunas variables exógenas, como son la temperatura, el tipo de día, la radiación solar que vamos a tener, porque claramente la demanda ahora de la red está muy influenciada por la generación solar que tiene instalada propiamente el usuario. Bueno, esta herramienta es capaz de hacer esa predicción o ese pronóstico, digamos, en el mediano y en el corto plazo. Otra de nuestras herramientas lo que hace es detectar fallas, es decir, analizar información escasa que a veces viene de la red. Algo que yo les dije recién de Caucete es que no tenemos toda la información disponible, tenemos pocos puntos de medición, como por ejemplo les dije recién en los 5 inicios de los alimentadores. Bueno, lo que hace esta herramienta, nutriéndose de esa poca información ante una falla, ante un problema en la red, es capaz de encontrar o de sugerir cuál es la zona de la red que está fallando. Esto también lo hace con inteligencia artificial. Es una red neuronal que está aprendiendo permanentemente de la parte histórica y que permite de esa manera, nutriéndose de información que le debe brindar el SCADA y de las mediciones que tenemos en cabecera de la red, y de esa manera es fácilmente para el operador de la red detectar o encontrar o por lo menos empezar por ahí a analizar dónde se ha producido la falla sobre el sistema. Otra herramienta que también está desarrollada, si ustedes ven ahí abajo, yo siempre voy poniendo los distintos lugares donde han sido publicadas esta herramienta por si alguno quiere profundizar más, y de hecho también les ofrezco la posibilidad de
contactarlos con el propio desarrollador de la metodología, que son nuestros alumnos de posgrado y nuestro grupo de investigación. Esta herramienta, como les decía, hace planificación de la operación, también a corto y mediano plazo. Tiene como fin mejorar el desempeño operativo de un sistema desde el punto de vista técnico-económico, es decir, reduce la congestión o alerta sobre la congestión de ciertos elementos que están en una posibilidad de fallar. ¿Sí? Entonces ayuda a planificar cuál va a ser la operación y de esa manera poner a todos los elementos dentro de sus márgenes seguros de operación. Por supuesto que esto depende mucho de las posibilidades que tenga de la red. Entonces, de alguna manera, esto ha terminado definiendo qué inversiones se deben hacer en la red como para que los elementos no se congestionen o estén trabajando dentro de sus. Es una herramienta que, como les digo, también son acciones o metodologías que también se llevan adelante en la red, pero que ahora también incorporan esto de la posibilidad de tener generación distribuida instalada en las redes. Gestión de la demanda, esto es un proyecto que está en curso. La realidad es que si bien ya hay algunas publicaciones al respecto de nuestra parte, es una herramienta que todavía no está totalmente desarrollada. Lo que estamos viendo acá es mediante señales económicas, es decir, si planteásemos un esquema de precios dinámicos de energía, incentivos económicos de la facturación, bueno, ¿cómo podríamos hacer para modificar la demanda de los usuarios? Acá hay una clara participación del usuario porque desde las empresas se les podría incentivar a que, o a educarlos de alguna manera, en el buen sentido también, de ver cómo a los usuarios les conviene consumir para disminuir picos, para disminuir demandas máximas, para tener un consumo plano, de alguna manera. Pero bueno, claramente le tenemos que dar la información para que tomen la decisión más allá de los incentivos. Bueno, un poco esta herramienta apunta en ese sentido. Tenemos como objetivo también desarrollar un mecanismo de gestión de la demanda, no solamente basándose en lo de Caucete, pero sí, perdón, basándose en lo de Caucete como plataforma de prueba, pero no solamente para Caucete. Y es así que estamos en un proyecto de colaboración con DEXA, que ya lo teníamos, pero ahora particularmente para lo que es gestión de la demanda, pero también con el ente provincial regulador de la energía acá en San Juan, el EPRE, y la Secretaría de Energía de la Nación. Es un proyecto conjunto que, basado en nuestras metodologías y en las herramientas que yo les mostraba recién, va a llevar a evaluar esto de la flexibilidad en la operación y en los precios para poder llegar a hacer los incentivos correctos y dar herramientas para que se logre la gestión de la demanda más eficiente desde el punto de vista de la energía. Hay algunas herramientas que ya hace tiempo que le hemos generado, por ejemplo, OpenHC, que es una herramienta para hacer evaluación de hosting capacity, es una herramienta que evalúa cuánta generación solar distribuida podemos poner en cada uno de los nodos de la red, si quisiéramos, o en los nodos que realmente nos interesen. De la misma manera, tenemos una herramienta OpenConfig.dis, que es una herramienta que hace evaluación de la confiabilidad de la red en función de los elementos de maniobra que hay activos en la red. ¿Por qué lo he puesto en esta pantalla junto con otra herramienta que se llama OpenPred? Bueno, porque OpenPred es un desarrollo un poco más polido que ya tenemos, que de hecho lo hemos comercializado, lo hemos desarrollado en un contexto donde el Ministerio de Energía del Perú nos pidió una herramienta para colaborar en la planificación de las redes eléctricas de distribución, y en este OpenPred hemos integrado estas dos funciones de hosting capacity y de confiabilidad. Esta es una herramienta realmente interesante que toma una red eléctrica y que permite generar todos los elementos que creemos que se van a incorporar en la red a futuro, analizar hosting capacity y analizar la confiabilidad a futuro, y de esa manera hacer una planificación de la red a largo plazo. En nuestro caso acá esta herramienta puede comprender hasta 20 puntos hacia futuro. Nosotros normalmente asociamos estos 20 puntos a hacer una planificación hasta los 20 años, con 20 instancias intermedias en función de lo que sabemos que se va a ir incorporando en la red, y haciendo no solamente el análisis técnico del contexto,
sino también haciendo un flujo de caja, un análisis económico que permite terminar calculando el TIR que va a tener el proyecto en sí asociado y de esa manera tomar decisiones en cuanto a las planificaciones más razonables para la empresa de distribución. Hay una particularidad de esta herramienta que es que, a diferencia de las planificaciones tradicionales que se hacen sobre el punto máxima demanda a futuro, con un crecimiento de la demanda típico de la empresa, acá se consideran elementos y nuevas, o sea, elementos DERS, que son nuevas tecnologías con distribución renovable distribuida. En ese caso ya no se puede analizar la red en el pico de demanda, sino que se tiene que tener en cuenta ventanas de trabajo a lo largo del tiempo que tengan en cuenta los ciclos de trabajo, por ejemplo, de un generador solar. O sea, ya no basta con analizar el punto de máxima demanda dentro de 15 años, sino que hay que analizar 24 horas o una ventana de 24 horas en esa instancia de futuro para poder decidir cómo trabaja o cómo influyen estas nuevas tecnologías. Cuando dije generación solar distribuida es porque es la más fácil y más tangible de entender, pero esta herramienta considera también la posibilidad de instalar almacenadores de energía, a otro tipo de generación como biodigestores, incluso eólicos, aunque el eólico no es de las generaciones distribuidas más fácil de instalar en una ciudad. Yo les dije que nuestro principal propósito como laboratorio de redes inteligentes fue generar una fuente de información, una plataforma de prueba y juntar información que nos permita llegar a hacer nuestros desarrollos. Bueno, en ese sentido ya hemos logrado tener un alimentador de prueba que usamos en nuestros desarrollos. En realidad, este año lo estamos teniendo, vamos a usarlo de aquí para adelante, que no es más que un par de alimentadores de la propia distribuidora Caucete, que de alguna manera hemos pulido y hemos definido como alimentadores de prueba. Esto para los que hacen más academia, la IEEE o también el EPRI tiene redes de pruebas típicas definidas. Bueno, nosotros hemos logrado tener una red de prueba ajustada a nuestro contexto, emplazada a 30 kilómetros de nuestro instituto, lo cual nos da la posibilidad de hacer cualquier verificación que nos ocurra sobre el campo. Tenemos la posibilidad, y de hecho ya lo hemos hecho, de ir y medir corrientes reales en el sistema y venir a nuestra red de prueba y ajustarla o fijarnos si está o no bien ajustada con respecto a la realidad. Entonces, como fruto de todo este proyecto, ya tenemos alimentadores de prueba para nuestros desarrollos y, como les vengo diciendo desde el principio, una buena base de datos que tiene datos desde el 2014 en el sentido solar y desde el 2018 en el sentido de medición sobre los usuarios. Una base de datos que realmente no solamente tiene datos eléctricos, sino que también ahí están incorporadas algunas variables como de tipo meteorológico. Tenemos estaciones meteorológicas, dos en Caucete y una acá en nuestro instituto, que también están aportando a esta base de datos, entonces también tenemos información. Nuestra base de datos, en este sentido de información meteorológica, la que tenemos acá en el instituto ya tiene 22 años de antigüedad, es decir, que nuestra base de datos meteorológica es más que suficiente para cualquiera de nuestros desarrollos. Por último, algún par de aplicaciones adicionales. Un sistema SMGE es un sistema para monitoreo y gestión de la energía, pero ya no pensando desde el medidor hacia la distribuidora, sino desde el medidor hacia dentro de la casa. Este es un sistema que hemos desarrollado y que está funcionando acá adentro de nuestro instituto en un par de salas. De hecho, nuestra sala informática tiene la posibilidad de ser controlada desde una pantalla en cuanto a la alimentación, la temperatura, tiene horarios programados de encendido y apagado de los aires acondicionados, y de esa manera nosotros hacemos un poco know-how sobre esto y es un sistema que tenemos no vendido, no disponible en general, pero que pudiésemos adaptar, y de hecho ya hemos hecho algunos trabajos en edificios inteligentes acá en San Juan basado en la experiencia que hemos logrado con esto. Otro de los sistemas Migo. Migo es un sistema, un MDC, pero muy orientado a la empresa. Si ustedes ven la información que pueden ver acá sobre la pantalla o los gráficos, lo que sea, es más o menos parecido a lo que yo les mostré recién en mi consumo web que estaba desarrollado para los usuarios. Bueno, Migo es una herramienta similar,
pero orientada a la industria. De hecho, tenemos alguna industria conectada de manera remota, que ni siquiera está acá en San Juan, y que nosotros les brindamos información a esa industria a través de esta interfaz web, que ellos la pueden chequear desde allá, con información que nosotros recolectamos acá. Y la más reciente, que se ha presentado hace un par de semanas, lanzamiento oficial, pero que ha sido puesta en servicio realmente hace una semana en lo que fue la Expo Solar San Juan. Es una herramienta que permite hacer un cálculo de generación solar distribuida muy a nivel de usuario. Básicamente lo que presenta es un mapa de la ciudad de San Juan, una vista aérea, que son las vistas propias que nos brinda Google, porque es una herramienta que hace uso de una API de Google, que son pagas y que se pueden tomar desde Google, pero que nos brindan información sobre, bueno, información georreferenciada sobre superficies y cosas así, pero que también tienen la posibilidad de recolectar desde esas API lo que es radiación solar y lo que es energía solar eventualmente generada en distintos puntos. Bueno, haciendo uso de esas API es que se ha desarrollado esta aplicación. Esto está disponible en la página web del EPRE, porque ha sido un desarrollo conjunto con el EPRE de San Juan, y también está disponible en nuestra página web. Los usuarios pueden marcar el techo de sus casas, ver cuál es la superficie disponible que tiene para generar paneles, y en función de ciertos parámetros, como la potencia de los paneles que pueden instalar y la cantidad de paneles, que a veces pueden cubrir toda la superficie o a veces no, bueno, en función de eso, tiene proyecciones, por ejemplo, de cuál es la inversión que tendría que hacer. Son todas estimaciones, claramente. Desde el punto de vista del cálculo eléctrico, nosotros hemos chequeado todo esto con plantas reales fotovoltaicas. De hecho, tenemos acá en el techo de nuestro instituto una pequeña planta solar, y en otro edificio que tenemos una planta de 15 kilowatts también real, con mediciones también de largo tiempo, y hemos chequeado el cálculo eléctrico que hacen esta aplicación, y realmente es sorprendente la precisión de los datos que nos da Google y cómo nosotros los podemos utilizar para este tipo de cosas. Bueno, como les decía, son estimaciones, pero de buena calidad, y hace estimación no solamente de tipo técnico eléctrico, sino también de tipo económico. Les da una idea de cuál es el costo de la instalación, cuál va a ser la tasa de recupero y en qué tiempo se va a recuperar la inversión. Simplemente acá hay un listado que no lo voy a repasar porque ya estamos en tiempo, pero básicamente sí les puedo decir que la gran parte de todo lo que he mencionado está disponible en ese Sourceforge que ustedes ven ahí, y que va a quedar disponible esta presentación en el repositorio del webinar. Básicamente, si ustedes se meten en nuestra página web, también van a llegar hasta estas herramientas, todas de uso libre. La realidad es que son de uso libre, pero como las cosas de uso libre, por ahí necesitan de un soporte técnico para que funcionen correctamente, y es ahí donde nosotros brindamos y les podemos ayudar. Bueno, estamos en tiempo. Yo agradezco y quedo disponible para alguna pregunta que haya al respecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. O sea, me parecía así, muy coherente, mucha información en poco tiempo, pero creo que tenemos ahora un gran pantallazo de lo que haces ahí en vuestro departamento, con varios ejemplos de apps, aplicaciones que habéis desarrollado, que estáis cooperando. O sea, bueno, yo me quedo impresionado. Agradezco muchísimo, digamos, esa presentación. Salen seguramente algunas preguntas. Yo solo para romper, digamos, el hielo, una pregunta muy fácil, hablando otra vez de Caucete y de los activos que hay, ¿no? Estabas mencionando ahí las plantas solar fotovoltaicas. Tal vez podrías repetir lo que actualmente hay en Caucete de activos y lo que está tal vez previsto, pensando en cargadores eléctricos, sea para la flota de autobuses o para los autos, y tal vez también algo sobre el tema de, bueno, activos como la climatización, ¿no? Que claramente es un punto clave, y tal vez decía algo sobre esto. Otra pregunta técnica, más bien, si tenéis ahí una diferencia entre las líneas, digamos, subterráneas. Dices que hay poco en Caucete. ¿En cuál se distingue eso? ¿Cómo lo veis eso en las mediciones? Comparar una línea subterránea, una línea aire libre.
del comportamiento, del flujo de carga y qué otras mediciones se distinguen. Bueno, esas son mis preguntas. Tal vez puedes empezar con esto y bueno, espero que también una otra persona ponga su pregunta acá en el chat o también levanta su mano para preguntar a Gustavo también directamente. Ok, gracias Tobías por tus preguntas. Bueno, en eso he sido totalmente transparente y todas las fotografías que ustedes han visto a lo largo de la presentación son fotografías reales de nuestras instalaciones. En lo que es solar, no tenemos muchas instalaciones. Como dije, tenemos 3 residenciales, 2 que son de tipo comercial, si se quiere decir, una en la estación de buses y otra en el propio techo de la distribuidora, más una instalación más de bombeo solar, llamado bombeo solar, pero en realidad es una instalación de bombeo de agua suministrada o ayudada con lo que es el sistema de generación solar. Además de esto, las 2 estaciones meteorológicas. Y básicamente no tenemos más instalaciones propias. Sí es cierto que en modo colaborativo se han sumado 2 instalaciones más de aproximadamente 50 kilowatts. Yo no las quise mencionar porque realmente son instalaciones de privados, contactos nuestros, gente que ha pasado acá por el instituto y que han puesto en algunas de sus fincas, de algunos de sus campos, alguna generación solar y que también nos están agregando información o inyección de energía a la red. Así que en realidad venimos de un periodo en Argentina donde lograr financiamiento para este tipo de cosas es bastante complejo y la realidad es que estamos dependiendo en lo que es generación solar de los propios usuarios, digamos. No estamos nosotros pudiendo llegar a eso. No es tanto así en la parte de los medidores inteligentes, que bueno, tienen costos muchísimo menores y que la propia distribuidora ha incrementado o ha empezado a incrementar en el último año mucho la cantidad de medidores instalados. Bueno, en la parte solar eso es bastante más complejo. Así que realmente es esto lo que tenemos, suficiente para lo que nosotros necesitamos como información, no suficiente para el tema de generar flujos invertidos, por ejemplo, en una red. La realidad es que estas instalaciones tan pequeñas no tienen esa influencia que a nosotros nos encantaría tener. Sí se está incorporando a través de una empresa privada en un convenio que tiene con el gobierno de San Juan, una planta importante de unos, creo que son 35 o 45 megawatts en las afueras de Caucete, que además también han evaluado si puede llegar a tener almacenamiento. Bueno, ahí sí, claramente nosotros en nuestras simulaciones ya hemos visto que esa planta va a provocar la inversión de flujo a lo largo de la generación de la planta en uno de los alimentadores. Y eso sin duda que nos va a brindar más base de trabajo para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Eso en cuanto a la primera pregunta, Tobías, si me refrescas la segunda, por favor, y así Sí. avanzamos. La segunda, con respecto a las líneas subterráneas y al aire Ok. libre. Ok. Sí, como dije, Caucete tiene poca instalación subterránea. Nosotros lo que más hemos alertado es la mejora en la confiabilidad. Bueno, es más un poco mi área de trabajo, a lo mejor por ahí yo tengo más información de eso. Pero claramente la línea subterránea mejora muchísimo la confiabilidad de la red. Y actualmente estamos yendo un poco más allá. Hace poco Mauricio Samper, que también pertenece acá a nuestro instituto y que es líder también en este proyecto de redes eléctricas inteligentes, donde yo lo estoy secundando y estoy a cargo del laboratorio, pero con Mauricio en realidad él ha hecho una estancia en Estados Unidos hace poco y hemos empezado a incorporar estos conceptos de resiliencia. Realmente la capacidad de la red de Caucete para recuperarse de un gran siniestro la verdad que hace falta evaluarla y vamos a empezar en ese tema y por eso la red de Caucete nos va a servir en un convenio que estamos intentando llevar adelante con un partner en Estados Unidos para analizar lo que es la resiliencia de la red. Caucete, si ustedes recuerdan, es famoso por un gran terremoto que hubo en Caucete. El terremoto, uno de los 2 más importantes que tuvimos en San Juan, fue en la propia ciudad de Caucete. Bueno, la capacidad de recuperación de la red ante un evento de esas características, sin duda que no es buena en este momento. Y las redes subterráneas en realidad aportarían muchísimo en ese sentido.
Aparte, San Juan también es muy golpeada, al igual que Mendoza y la zona oeste de la Argentina, por lo que es el viento sonda. Es un viento importante que levanta la temperatura en muy pocas horas y que tiene ráfagas normalmente que pueden andar sin problema en los 100 kilómetros por hora. Así que realmente estos eventos importantes, naturales, sin duda que son mucho mejor sobrellevados cuando hay redes subterráneas. Por ahora lo que hemos analizado es confiabilidad. No hemos analizado, pero vamos a empezar con esto de resiliencia. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Gracias. abro la ronda a otras preguntas. Tal vez, bueno, algún estudiante con mucho gusto, o tal vez Gerardo o Maximiliano para añadir y o preguntar algo. Y ahí, yo como comentario al tema de los medidores inteligentes, es difícil encontrar medidores con plataformas abiertas. Por ejemplo, Exactamente. de esos que habías mencionado ahí, Discar, por ejemplo, no ofrece en los modelos actuales puerto para comunicación. Nosotros tenemos instalado en GoiCru y no te ofrece eso. Entonces, de hecho, esa es una contra importante que veo y que nos complica acá, digamos, porque sí o sí no puedes tener esa interoperabilidad entre marcas y depender 100% de la empresa en O su sea, ser plataforma. independiente el 100%, esa sería la realidad. ¿Cómo? Eh, Ser independiente el 100%, o sea, siempre dependés de la empresa. Ah, Sí, exacto, exacto. conozco el caso de Godoy Cruz, Gerardo. La realidad es que con Discar hemos tenido un muy buen entendimiento y lo que hemos logrado nosotros es generar una herramienta, como dije recién, un MDC, que recolecta independientemente de cualquiera sea de las marcas. Pero en ese contexto sí debo ser coherente en que, por ejemplo, para poder trabajar con medidores de Discar, que ellos incluso tienen su propio protocolo de comunicación, Sí, sí, eh, hay que apuntar a un servidor de Discar y pagar un servicio de Discar, tal cual. cual es un problema. Lo que hemos logrado nosotros es que ahora en una sola plataforma yo pueda ver los medidores de Discar, los de circutor y los de CMC al mismo tiempo, y para la distribuidora esto es transparente, más allá del costo que tiene que asumir por la vinculación con el servidor de Discar. En el Exacto. caso del circutor, por ejemplo, el sistema es bastante más abierto y se apunta directamente con nuestra aplicación al concentrador. ¿Sí? Y en ese caso no se pasa por ninguna plataforma, por lo menos no es obligatorio. Se podría pasar y tienen muy Ah, buenos desarrollos circulador, pero no es necesario pasar de manera directa. La realidad es que nosotros estudiamos bastante este tema cuando yo dije recién que habíamos hecho este proyecto para el Banco Interamericano del Desarrollo. Y la verdad que es un tema complicado. Yo dije recién que todavía no está resumido. Hay una IEC con lo que es protocolo COSEN, que realmente es parece que va a ser hacia donde vamos, digamos. Eh, ya EPEC, por ejemplo, de Córdoba, con los cuales también hemos tenido contacto y lo hemos visitado y hemos estado analizando, creo que es un modelo a seguir, digamos. Ellos están incorporando medidores de dos o tres marcas diferentes, todos que sean compatibles con COSEN y de esa manera han logrado con un único MDC poder recolectar toda la información. Bueno, hacia allá apuntamos y nuestras investigaciones y nuestros análisis van mucho en ese sentido. Pero sí, coincido, Gerardo, que es un punto muy importante. Nosotros cuando empezamos a decir, bueno, ¿con qué empresas empezamos a interactuar? Fue algo que discutimos muchísimo y que Discar, con el cual, como te digo, tenemos muy buena relación y nos han brindado un fuerte apoyo en este proyecto, pero más allá de eso, sabemos de esta limitación no, y y son buenos equipos estamos. también, todo, sí, sí. Perfecto, sí, sí, sí. Y estamos hablando con ellos siempre para ver cómo solucionamos esto. Pero bueno, nada, aquí es claro, cada uno tiene su propio negocio. El negocio de muchas empresas son los datos en realidad, no los equipos de medición. En realidad son venderte la información. Así que realmente es válido y hay que ver cómo nos movemos dentro del contexto real. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy buena la presentación. Bueno, no, gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, nada, la presentación creo que queda disponible para todo el mundo. Más allá de eso, sobre la última página de recién, que, a ver, voy a volver a mostrarla, están nuestros datos, tanto de Mauricio Samper como el mío, y están en la página web del instituto, la cual de esa manera también pueden llegar hacia nosotros.
Así que nada, quedamos disponibles, yo quedo disponible personalmente para cualquier consulta que pueda surgir sobre la red de Caucete o sobre cualquiera de las cosas que he estado hablando. Y como siempre, me puedo poner en contacto incluso con el propio desarrollador, eh, que es el que tiene por ahí el detalle más fino de las herramientas que desarrollamos. Excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, con eso cerramos esa, sí, excelente sesión. Realmente me encantó muchísimo y creo que queda bastante sobre qué se puede pensar. Y como dice Gustavo, él también está abierto a recibir consultas sobre esa temática. Ahí, bueno, me queda por anunciar la próxima sesión, el próximo jueves, misma hora. Y la próxima vez vamos a Dirección Chile. Vamos a tener el honor de tener a profesor doctor Rodrigo Palma de la Universidad de Chile en la próxima edición, que nos va a contar sobre la situación actual de la energía distribuida en Chile, ¿no? Bueno, eso seguramente va a ser interesante también, así esperamos que todos acá participarán nuevamente y con mucho gusto también avisarán a sus colegas sobre ese evento, eh, bueno, para que, bueno, seguramente sea igual de interesante como ese evento de hoy. Bueno, así, muchísimas gracias y hasta luego, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Gracias, Tobías, gracias a todos.